Buen día. Vamos a construir nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados. Imaginemos que tenemos esta colección o esta muestra. Aquí tenemos nuestros datos, nuestro conjunto o colección de datos. Es decir, nuestra muestra, en este caso fueron o son 14 datos. Como son pocos datos, los podemos dejar así. Pero se sugiere fuertemente que nosotros ordenemos nuestros datos, porque lo repetimos, aquí son pocos datos, pero cuando sean datos 30, 50 o más datos, el contabilizarlos se nos puede dificultar un poco. Y ese conteo de datos es donde vamos a sacar nuestras frecuencias absoluta, relativa y relativa acumulada. Así que vámonos familiarizando con el orden de los datos. Y lo podemos ordenar de la siguiente manera. En orden ascendente. Es decir, desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Desde el más pequeño hasta el dato más grande. O dicho técnicamente, desde mi dato inferior hasta el dato superior. Y así nosotros hemos ordenado nuestros datos en orden ascendente, es decir, que asciende, que va hacia arriba. Pero al final del día vamos a recordar que va a depender de nuestro contexto, va a depender de la forma en que nosotros vamos a presentar la información, porque también podríamos hacerlo en el orden descendente. Para este caso en particular vamos a utilizar el orden ascendente. Y esta es nuestra tabla de frecuencias. Por lo general vamos a trabajar estas 4 columnas. La columna clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Antes de empezar a hacer cuentas, siempre es bien importante comprender qué vamos a hacer, porque comprendiendo, lo demás se va dando solo. Veamos qué es cada columna. Tenemos la columna clase. En la columna clase van mis datos. Por eso le decimos nuestra clase. Y en este caso en particular, tenemos 1, 2, 3, 4 o 5 clases. Por lo que podemos decir que nuestra tercera clase corresponde al dato 6. O también podemos decir que nuestro tercer dato es el 6. ¿Y cómo construimos esta columna? La construimos de la siguiente manera. Con el dato inferior. Es decir, con nuestro dato inferior empezamos. En este caso es el 4. Y de ahí el dato que sigue es el 5. Aquí lo tenemos. 6, 7, 8. Y así armamos nuestra columna. Por lo general, la vamos a hacer de la siguiente manera. Para no emplear mucho tiempo, lo podemos hacer así. Escribimos nuestro primer dato. Vamos a borrar aquí. Borramos. Ya borramos. Hacemos esto. Escribimos nuestro primer dato. 4. Y lo vamos contando. 1, 2. Nuestro siguiente dato. 5. Y lo vamos contando. 1, 2. Nuestro tercer dato. 6. Y lo vamos contando. Es 1. Nuestro siguiente dato que es 7. 1, 2, 3, 4. Y lo escribimos. Y nuestro último dato que es el 8. 1, 2, 3, 4, 5. Y de esta forma armamos nuestra columna de clase. Esta que vemos aquí. Muy bien, continuamos. Vayamos con la siguiente columna. Frecuencia o frecuencia absoluta. Nosotros nos podemos referir como frecuencia o más técnicamente hablando podemos decir frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia? Vamos a recordar que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite o que aparece un dato.
Veamos eso. Por ejemplo, el dato 4 o nuestra primera clase o nuestro primer dato. ¿Cuántas veces aparece o cuántas veces se repite? Una, dos. Por lo que decimos que la frecuencia o la frecuencia absoluta del 4 es 2. También nosotros podemos decir que 2 es la frecuencia de 4. Lo repetimos, frecuencia o frecuencia absoluta. Ahora veamos cuál es la frecuencia del 5. 1, 2. Ahora veamos cuál es la frecuencia absoluta del 6. Es 1. Ahora veamos cuál es la frecuencia absoluta de la cuarta clase, que es el 7. 1, 2, 3, 4. Y vemos cuál es la frecuencia absoluta del quinto dato, que es 8. 1, 2, 3, 4, 5. Así que a partir de ahora nosotros vamos a decir el 4 tiene una frecuencia de 2. El 4 tiene una frecuencia absoluta de 2. Podemos decir 2 es la frecuencia de 4. Así que ya vamos a emplear nuestros términos técnicos. Ahora veamos la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la entendemos como el cociente de la frecuencia de mi conjunto de datos entre la cantidad de datos. Y siempre la frecuencia relativa de mi conjunto de datos, ya sea mi muestra o mi población, siempre debe de ser igual a 1. Esto sí es una regla. Debe de ser igual a 1. Hagamos la comprobación. La frecuencia relativa. Esta fila que tengo aquí, este renglón que tengo aquí es opcional. Sugerimos fuertemente que lo coloquemos. Este es para hacer mis comprobaciones. Vamos a sumar las frecuencias absolutas de cada clase o de cada dato. 2 más 2, 4, más 1, 5, más 4, 9, más 5, 14. Y mi comprobación aquí siempre debe ser igual este valor a la cantidad de datos. De lo contrario, los cálculos que vayamos a realizar no serán correctos. Y esto es bien importante porque aquí decimos que tenemos una frecuencia de 14 entre 14 datos y es igual a 1. Y aquí se cumple esta parte bien importante. De lo contrario, por ejemplo, que aquí nosotros hubiéramos puesto 4 o 6 u otro valor, que tendríamos que la frecuencia es igual a 3 entre de 14 o 15 entre de 14. Y esto no es igual a 1. Porque esto de aquí es menor que 1 y esto de acá es mayor que 1. Entonces no se cumple esta condición, que sea igual a 1. Así que empecemos a calcular nuestra frecuencia relativa de cada clase. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa de cada clase? De la misma forma, decimos que la frecuencia relativa de una clase o de un dato en particular es igual a la frecuencia absoluta de ese dato en particular o de esa clase entre la cantidad de datos. Lo repetimos, la frecuencia relativa de una clase o un dato en particular es igual al cociente de esa frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Y así nosotros aquí podemos empezar a hacer nuestros cálculos. Vamos a decir que esta es la frecuencia absoluta 1, 2, 3, 4. Y esta es mi frecuencia absoluta 5. Empezamos con la primera frecuencia relativa. La frecuencia relativa de la primera clase es igual a la frecuencia absoluta de esa clase entre la cantidad de datos, es decir, 2 entre 14. La frecuencia relativa de mi segunda clase es igual a la frecuencia absoluta de dicha clase entre la cantidad de datos.
La frecuencia relativa de mi tercera clase es igual a su frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. La frecuencia relativa del cuarto dato es igual a su frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Y por último, frecuencia relativa de la quinta clase es igual a su frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Y hacemos nuestra comprobación para que se cumpla esto, que es igual a 1. Tenemos 2 catorceavos más 2 catorceavos más 1 catorceavo más 4 catorceavos más 5 catorceavos es igual a 2 más 2, 4 y 1, 5. Y 4, 9 y 5, 14. Es igual a 14 catorceavos. Es decir, es igual a 1. La frecuencia relativa la podemos dejar así, en forma de fracción, o la podemos escribir en forma de decimales. Vamos a hacerlo de las dos formas. 2 entre 14 es igual a 0.1429. Y así vamos a calcular todas nuestras frecuencias relativas en decimales. Y aquí tenemos nuestras frecuencias relativas para cada clase. De igual manera, al ir sumando las frecuencias en forma decimal, nos dará 1. Así que hacemos nuestra comprobación. Agarramos nuestra calculadora o nuestro lápiz y hacemos la comprobación y nos va a dar 1. Para mayor precisión estamos manejando 4 decimales. Al final de la clase vamos a explicar el redondeo. Cómo es que redondeamos siempre la última cifra. Vamos a explicar eso y otros detalles. Porque al final, para no hacer muy largo esto, vayamos con la frecuencia relativa acumulada. Mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia relativa a 1 y así sucesivamente. Tenemos la suma de las frecuencias anteriores y la actual. Y así queda nuestro cálculo de las frecuencias relativas acumuladas. Así que procedamos a hacer nuestros cálculos. Esto va a ser igual a 0.1429, que es igual a la primera. Y la segunda es igual a la suma de la primera más la segunda, que en este caso es 2858. Y ya ese cálculo lo podemos hacer de forma corta. En vez de escribir todo esto, escribimos el valor de la suma de las dos anteriores más la actual. Aquí faltó el 0. Que es igual a 0.3572. Seguimos con nuestros cálculos. Y de esta forma hemos construido nuestras tablas de frecuencias para datos no agrupados. Datos no agrupados. Aquí tenemos 3 indicadores que nos permiten darnos cuenta si nuestra tabla se ha realizado correctamente. El primero de ellos, ¿cuál es? La suma de las frecuencias absolutas. Esta suma, recordemos que tiene que ser igual a la cantidad de datos. El segundo punto, ¿cuál es? La suma de las frecuencias relativas. Tiene que ser siempre igual a 1, ya sea en su forma fraccionaria o en su forma decimal, siempre tiene que ser igual a 1. ¿Cuál es el tercer indicativo? La última frecuencia relativa acumulada, es decir, la frecuencia relativa acumulada de la última clase de datos.
tiene que ser siempre 1. Y con estos 3 indicativos, un indicador, 2 indicadores y 3 indicadores, podemos darnos cuenta que nuestra tabla se ha realizado correctamente. ¿Qué sigue? Vamos a practicar, vamos a hacer otros 2 ejercicios para tablas de frecuencias de datos no agrupados. 2 puntos. Primer punto, vamos a profundizar ahorita, vamos a ver ciertos detalles como es el redondeo y vamos a estudiar las fórmulas para cada frecuencia. Y segundo punto, vamos a ver en la siguiente clase las tablas de frecuencias para datos agrupados. La frecuencia absoluta, relativa y acumulada se calculan exactamente igual. Lo nuevo en esas tablas va a ser la clase. Allí los datos se van a poner por grupos de datos. Por eso es que se llama para datos agrupados. Muy bien. Continuamos con los detalles. Buen día a todos.